Obviamente, porque lo prometido es deuda, está la señora Raquel en línea con nosotros aquí en el resumen. Muy buenos días, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? A mí me informaron en mensaje de WhatsApp que creo que es el abogado de Pedro el que estaba hablando con ustedes. No, negativo. Nosotros no tuvimos comunicación alguna con ningún abogado, ni tampoco con el ministerio, con la fiscalía, por así decirlo. Simplemente estábamos debatiendo aquí el tema con mis compañeros César Trinidad, Carlos Gómez. En realidad nosotros... Porque a mí me enviaron un mensaje. Bueno, señora Raquel, Sí, me gustaría que antes de llamar y pedir un espacio en televisión usted se informe, ¿verdad? No, pero vamos al caso puntual, porque yo ya estuve escuchando la mitad cuando ustedes estaban hablando y he visto en el Zócalo que decía que era una relación enfermiza. Bueno, yo voy a lo concreto porque me explicó también la productora, 3 minutos tengo. Sí. La agresión... No importa que mi hija sea adicta, que yo sea estafadora o que haya estafado al Paraguay, que mi hija sea una prostituta como le quiere pintar Pedro. Sí. La agresión existió. Correctísimo. Y como recién yo he visto una propaganda a ustedes, cuando hay una mujer agredida, la familia sufre. Eso yo dije en el juicio oral y público. Así es. ¿Sabe que yo 3 años sufrí toda la tortura que Pedro Lerea me hizo? Y yo dije en el juicio oral, y Pedro puede, si miente, si me desmiente, va a mentir. Yo fui la que cuando la agresión fue en abril del 2015, que cuando él casi le mató, yo hablé con Pedro y le dije, vamos a parar esto. ¿Hablaste con el abogado? Okay. ¿Qué abogado? No, espera, yo voy a hablar de lo que pasó con Pedro. El abogado hace su trabajo de abogado y seguramente no tiene ética, por eso dice que habla de... Señora Raquel, solo de modo a esclarecer un poquito esta comunicación. Carlos Gómez sí habló con el abogado defensor de Pedro Lerea. No significa que el abogado nos haya dado toda esa información, sino por medio de Carlos Gómez. Sí, pero voy a ir al tema de la agresión de abril del 2015, sí, que después desencadenó 3 años de sufrimiento para mí. Yo fui la que fui a la unidad fiscal de Silvana Otazú y hablé con Pedro en aquel entonces y le dije, vamos a parar esto, Pedro, porque no quiero vos que termine preso. Él se comprometió en aquella oportunidad. Yo no sé si estaba tan volado como siempre que no se acuerda, pero siguieron las agresiones. ¿Por eso retiran la denuncia, señora? No se retiró la denuncia. Se llegó a un acuerdo verbal con Pedro, que Pedro ya no iba a acercarse a mi hija y no la iba, y mucho menos. Yo soy mamá. Señora Raquel Frutos, ¿ese acuerdo fue económico también? No, eso es una mentira. Te voy a explicar, de esa mentira se agarra Pedro. Pedro es un manipulador. Y ellos tuvieron un abogado anterior de apellido... Ay, no me acuerdo el apellido del muchacho. No importa. Hola. Bueno, no importa. Pedro en su desesperación por salir de la cárcel, le dijo no me consultó mi hija, firmaron un acuerdo donde supuestamente se entregó 50 millones, jamás hubo entrega. Por eso la fiscalía no tuvo en cuenta ese arreglo, aparte es un crimen. Y yo le dije a mi hija que no, ¿por qué firmó algo sin mi consentimiento? Porque yo también soy una profesional del derecho. Yo no soy una estafadora como ellos me quieren pintar. Pero no importa eso, aunque yo fuera estafadora. Pedro en el juicio oral me quiso pintar a mí como una estafadora y a mi hija como una prostituta. Señora Raquel, ¿usted está hablando como defensora o abogada de su hija en este caso? No, yo solamente era testigo del caso. Bueno, Raquel, pero su hija con la mayoría de edad que tiene también, bueno, tiene conciencia y razón como para firmar lo que tenga que firmar, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. La agresión no solo es física, sino psicológica. Claro, que es la más... Solamente las personas que viven una situación como la que nosotros hemos vivido en mi familia podemos hablar. Correcto. Y todas las personas que... Hay casos de mujeres que han matado a su marido y la gente dice, ¿por qué no se fue nomás? ¿Por qué aguantó tantos años? Porque yo eso dije en el juicio oral. Pero Raquel, le maltrataba
Fernanda, por un momentito, Pedro le maltrataba a Fernanda, le tiraba en mi casa. Pedro decía, allá te envío tu hija, pagas al taxi, me decía. Y después yo le decía a Fernanda, por favor que termine, mamá, nunca más voy a irme. Ella me prometía a mí que no iba a volver a ir. Después venía Pedro, le llevaba, otra vez empezaba el círculo y yo detrás. Raquel, lo que quería Será todo preguntarte culpa para de ir Pedro. cerrando, agradeciéndote muchísimo Sí. la oportunidad de charlar Sí. contigo. ¿Ustedes acompañan la posición de la Fiscalía quien plantea apelar esta Claro que condena? vamos a apelar, claro que vamos a apelar, porque yo le dije a Pedro en el juicio oral, yo no quería que Pedro llegue a esto, pero yo le dije a la jueza Cintia Lovera, que era la presidenta del tribunal, del tribunal de juicio oral, sentencia. sí. Yo le dije, doctora, si él sale libre de esta, se va a jactar, porque le conozco a Pedro, Ajá. se va a jactar de ello. Y mañana o voy a estar lamentando yo la muerte de mi hija o otro padre va a estar. No importa que mi hija tenga 30, 40, 50 años. Seguramente que ustedes más de uno han de ser padres y van a defender a sus hijos, aunque Obvio, tengan esto. 100 años. Claro. Más Señora, vale. Pero, para pero terminar- ellos siguen con una relación sentimental o ya no. No, Ok. no. Ok, señora, para ir terminando, ¿qué opina su hija de todo esto? Yo sé que usted es la que persigue esto y que está luchando para que se haga justicia. ¿Su hija qué dice? Ella decidió guardar silencio, no con la prensa, sino ante todo el caso. Yo le voy a explicar algo. Mi hija está sufrió una relación de agresión física y psicológica durante 3 años, ahora está sufriendo una agresión psicológica, sigue sufriendo. Ahora ya no de parte de Pedro, ya también de la presión social que ejercen sus abogados. Ajá. Porque ellos, ¿saben lo que es que por qué Pedro y por qué los abogados le recomiendan a él que saquen cantidad de estupideces? Él se tiene que callar nomás ya, Pedro. Se demostró en el juicio oral que él le agredió, que casi... ¿Cierto? Ustedes le ven, mi hija no es una chica mediática, ella trabaja en la corte, ella Ok. es funcionaria de la corte, ella tiene 46 kilos y 1,60 m, es re chiquitita. Pedro tiene 1,90 casi 90 Bien. y Ok. más de 140 kilos, le puede matar de un soplazo a mi hija. Bien, ojalá se pueda llegar realmente al quid de la cuestión, se pueda hacer justicia con todo Ya se esto. llegó al quid Y de la señora, cuestión. desde Se- ya muchísimas gracias. Ya se Aquí en el llegó al resumen quid de la están las cuestión. puertas Pedro salió abiertas para usted condenado. cuando quiera venir también para poder hablar un poquito más y ampliar todo esto. Inclusive su hija también es obviamente cordialmente invitada Yo para le el voy a- resumen. Así que muchísimas Le voy a gracias. explicar algo antes de irme. Mi hija no va a participar en ningún programa porque ella no es una chica mediática ni no es miembro de ningún ambiente de farándula. Bueno, muchísimas gracias Listo, entonces, que señora. tenga Muy buenos amable. días.